días, hermanos. Ahora sí, buenos días, hermanos. No siempre tenemos la oportunidad de conocernos cuando venimos, porque cada uno por su barca, por su grupo, ¿verdad? Entramos, salimos, a veces parece que venimos con prisa y salimos con prisa y muchas veces no nos da tiempo a conocer al que tenemos al lado. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos romper eso y podamos conocernos un poquito más. En este caso, poder conocer un poquito más a Luis. Por eso le he pedido que pudiera estar en esta mañana con nosotros y que nos pudiera contar un poquito sobre él. Cuéntanos, Luis, cuéntanos cómo fue tu infancia, dónde naciste, dónde creciste. Buenos días a todos. Me llamo Fokra, que me llaman Luis, conocido como Luis, y nací en Liberia, África, oeste de África, y nací en una familia de bastante numeroso, 7 hermanos. Yo era el quinto, ¿no? el más rebelde ahí. Nací en una familia cristiana, donde me acuerdo yo, pues nada, mi madre por mañana, cuando me levantaba ya al colegio, pues escuchaba, y yo, ¿qué hace? Me asumo ahí, pues sí, estaba orando. Y mi padre también. Nací en una familia que mi madre trabajaba en el Ministerio de Educación, mi padre también en otro sector, y mi infancia yo diría que estaba bastante bien. Iba a un colegio privado, a un instituto privado, que donde empiezo a conocer el mundo de boxeo a los 14 años, y estuve boxeando, bueno, no compitiendo, pero entrenando, y a los 16 pues me seleccionan para el equipo nacional del país, lo cual quiere decir, pues nada, a cobrar, ¿no? sí, que era así pequeñajo ahí yendo al banco con el cheque, y tú, digo, sí, bueno, sí. Quiero decir que bueno, estaba bastante bien, ¿no? Tenía una infancia bastante bien. Nos has contado que venías de una familia de 7 hermanos, estabas viviendo con esos 7 hermanos y asistías a un colegio privado, o sea, todo parecía ir bien, incluso el deporte que te gustaba, pues destacaste y pudiste encontrar esa posición. ¿Desde tu tierna infancia o desde tu juventud empezaste a trabajar en otras cosas que no solo el boxeo como profesional? No, solamente, bueno, un poco de fútbol, eso por la calle, pero nada más, solamente el boxeo. O sea, tus estudios, tu familia y ese futuro espléndido, ¿no?, que tenías por delante. Pero algo ocurre no solo en tu casa, sino en tu país, que parece que toma un nuevo rumbo. Sí, bueno, la idea era, pues nada, quería yo ser piloto. En el instituto estaba estudiando para ser piloto y poder fabricar hasta un avión. Ese era mi sueño. Pero resulta que en el año 89, yo tenía 17, por ahí, sí, año. Pues en diciembre del 89, pues llegó la guerra civil, que lo que cambió todo, ¿no? Que cambió la expectativa, cambió los planes de cada uno y fue un caos total. ¿Y cuéntanos cómo fue vivir en medio de una guerra? Pues la guerra no es buena, ¿no? Yo diría, bueno, era una tensión, ¿no? Era guerra además entre tribus, porque digamos que empezaron a atacar lo que es Liberia, pues desde León, por ejemplo, viniendo hacia Denia, por ejemplo. Bueno, era poco a poco. Y claro, se crea una tensión y llega un momento, pues, estaban persiguiendo a los musulmanes también. Y claro, nosotros teníamos de vecinos chaletazos ahí con sus musulmanes, eran 11 hermanos. Y nada, digo, mi madre dice, vámonos de aquí, que lo largamos. Pues nada, cogimos, pues anduvimos, pues vamos a ver, desde aquí, digamos, hasta Cullera, pero en algunos sitios, pues senda, bosque, yo en la espalda, pues nada, la maleta, y uno mi hermano y otro mi madre, pum, 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 y ahí
fuimos a una casa donde estaba mi tía. O sea que tuvisteis que dejar el barrio de tu infancia, tus amigos musulmanes con los que habías jugado y comido muchas veces, y tomar camino andando 90 kilómetros con tu madre, con tu hermano, rumbo ¿a dónde? Pues a una aldea que tenía mi abuela, que en su día pues nos dejaba terreno para ir a cortar leña y hacer lo bueno. Entonces yo tenía primos lejanos ahí y ahí íbamos a estar. Entonces tomasteis rumbo y fuisteis tu madre y tu hermano y tú hasta ese lugar donde hacíais leña. No, hasta cierto lugar, porque llega un momento, claro, por causa de la guerra, pues la gente va saliendo de la ciudad. Entonces llega un momento, le dijo mi madre, pues mira, aquí os quedáis que yo me voy, que yo voy solo. Es decir, ir solo no es ir solo es con miedo, porque de aquí hasta Gandía vas andando y tienes bosque y caminando y escuchas el pajarito susurrando. Y de repente a lo mejor te sale un soldado rebelde por ahí y te puede pasar de todo, ¿no? Pero tenía tranquilidad confiando. Entonces tomaste rumbo a ese lugar donde habías ido anteriormente con tu abuela a hacer leña y carbón. ¿Y qué pasó estando allí con...? ¿Qué pasó? Pues una de la época de la guerra, pues eso quiero decir que pasó, eso que lo que marcó, ¿no?, en mi vida, que todavía me acuerdo, que además le he puesto un título y le llamo Lluvias de balas. Lluvias de balas, madre mía. Bueno, resulta que, bueno, estamos en una de esas casas, pues de normal, por la mañana, pues escuchas disparos porque están ejecutando a una persona que la habían capturado el día anterior. A ver. De normal escuchabas disparos de personas que estaban ejecutando a alguien cerca de donde estabais. Sí, para que os hagáis una idea, el ambiente era tanto que había niños, 8, 9 años, que un minuto te podía armar un M16. Y lo peor es que por la mañana los niños entre ellos se apostaban a quién mataba más. Sí. ¿Y qué pasa? Pues claro, estás viviendo ahí, con todo respeto para los soldados que eran mayores, pero eran pues nada, no analfabeto, que no sabía. Es cuando decía después, pues lo decía, me acuerdo que una vez que dijo tu padre que da una escopeta a un mono por la noche, o sea, no tiene ni idea, no sabe, no reaccionaba. O sea, tú llegabas un chaleco, lo que gastamos aquí normalmente, de reflectario te mataba, porque decía, ay, es un chaleco, uy, policía, enemigo, bam. Tú tenías un rifle, una escopeta en casa, entraba en tu casa, escopeta, enemigo, bam. Tú llevas unos pantalones de khaki, que de eso, enemigo, o sea que era así. Entonces era para que hagáis una idea, un ambiente bastante tenso. Creo que nos vamos haciendo una idea, sí. ¿Verdad? Y estando allí y rodeado de balas y bombardeos, ocurrió algo, ¿verdad? Sí, porque a mí, como yo era más flaco, yo pesaba 52 kilos, y igual es bajito, igual. y yo tenía la cara así un poco fina, ¿no? Y decían que yo era musulmán, porque donde estábamos nosotros, estábamos en la zona de los rebeldes. ¿Qué pasa? Claro, viene un comandante por la mañana, pero un pedazo de cuchillo así, y digo, hablamos en idioma, y luego hablamos en inglés, digo, yo no soy musulmán. Bueno, yo no soy musulmán, vale, se va. Entonces era así. Pues llega un momento, estaba viviendo con mis primos, y claro, todos los días, como dicen aquí los cubanos, que íbamos a resolver. Entonces, entonces se van por la mañana a buscar, porque hacíamos trampas, pescamos, pero con cesta. Bueno, el caso es que, como ya estaba yo acusado... ¿Hacíais trampa para comer? Sí, para comer. ¿Y qué cazabais? Pues iguanas. Iguanas y... Bueno, eso sí que me niega a comer, ¿eh? Gato no. Habían gatos ahí, pero no lo comí. Sí. Pero tus primos sí que comían gato. Sí, se lo comían todo. O sea, en esa situación se comía lo que... Iguanas, gato, todo lo que corre y vuela. Gato, serpiente, todo para adentro. Bueno, el caso es que, bueno, te pasas hambre, porque yo llega un momento, pues nada, tengo lo que es el boniato, pues las hojas servía, porque son como espinacas, ¿eh? Son muy ricas, os lo recomiendo. Muy ricas, sí. Claro, te tiras 3-4 días viviendo líquido de boniato, ahí agua así verde, bueno, te cansas, pues, bueno, pasabas hambre. Y llega un momento, pues, claro, al ser acusado,
o sea, señalado, digo, sentía, no, digo, yo no salgo hoy, ir vosotros, me quedo en casa. Y me quedo en casa, se van ellos a buscar, a resolver. Y de repente se me ocurre asomarme a la ventana, madre mía, escucho, piu, piu. Digo, ¿eso qué es? Y nada, me asomo así, que la ventana está arriba. Bueno, es decir, más a unos 1,5 kilómetros para allá o 2 kilómetros había un punto de control de los rebeldes. Y me asomo así y eran balas pegando la pared. Digo, uy, qué raro. Las balas están entrando hacia dentro de la zona, están atacando. Pues nada, me he bajado al suelo y empiezan a salir balas por todo el sitio. El pasillo de la casa, yo gateando por allí, pum, 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 me voy fuera, volteretas por la escalera. Eso sí, sin camiseta, pantalones y sin zapatos. Y todo la grava. Nada, me meto fuera en el campo, empiezo a gatear, que tenía el bosque a unos 3-4 metros de la casa, gateando, boom, boom, en el suelo, y empieza el suelo a temblar, boom, pero estaban bombardeando. Me meto en el bosque. ¿Para qué me metí en el bosque? Estoy así, así, andando en el bosque, y por mis lados, os reí, pero no es así, pero balas pasando, oía las balas pegar a las hojas, pam, pam, pam. Digo, aquí no me salgo, aquí me quedo yo. Y salí fuera, digamos, a unos 500 metros, salgo otra vez del bosque, aquí me encuentro, el comandante. Sí, ya voy así andando, eso sí, eso es verdad, eso sí. Ahí mismo dije, Señor, si me sacas de eso, te sigo siempre. Sí, te sigo siempre. Y salgo fuera, bueno, levanto la cabeza, el comandante, claro, esa vez tenía más curiosidad de dónde venían los disparos. Y me pregunta, ¿qué ha pasado? Digo, están atacando. Y dice, vale, vete. Y me fui corriendo. O sea, que estuviste en medio del fuego de la guerra, no, sí. No solo alejado, y tuviste que hacer kilómetros y kilómetros, tuviste que pasar hambre. ¿Y cuánto tiempo duró esa guerra? La guerra duró, bueno, desde diciembre 89 hasta 91, 92, por ahí, que se calmó un poquito. ¿Y luego qué? ¿Cómo continúa tu vida? Pues mi vida sigue, pues estoy ahí, pues estoy en un campamento, otro campamento, y no sé dónde está mi madre, no sé dónde está mi padre, no sé dónde estaba, no sabía dónde estaban todos. Y yo luego conozco, encuentro con un primo mío que al lado que había una fábrica de Coca-Cola, empieza a darnos sacos, de los que soy mayor que yo, habían sacos antiguamente así grandes de azúcar. Por eso cogíamos capazos, y ese capazo de azúcar lo llevaba, vamos a ver, andando todos los días, pues unos 60, ida y vuelta, 60-40 kilómetros para venderlo y volver. Si tenías suerte, te ibas de autostop y te llevaba y te traía. ¿Y todos tus familiares sobrevivieron a la guerra? No, a mi hermano mayor, parte de mi padre, pues le decapitaron, le cortaron, era soldado, sí, del gobierno, y le cogían. Perdiste a tu hermano, sí, en aquella guerra. Sí. Y empezaste a trabajar con el azúcar. ¿Y dónde quedó el sueño de boxeo? El sueño de boxeo se quedó en la guerra. Bueno, sigo en un momento yo creo que en 91, 92, pues la cosa vuelve a la calma, porque hay 2 guerras. Luego, a partir del 96 hay otro, pues ya no estaba. Y me quedo ahí, vuelvo a mi casa. Eso sí, tenía una cama así de agua, me lo habían pinchado. Y digo, madre mía, me habían robado la nevera, congelador, todo. Los musulmanes, lo que estaban los vecinos, para decir una cosa, ¿no? Y nada, y reconstruyo, llego a casa y pienso, digo, aquí no puedo quedar solo, no puedo quedarme así tan tranquilo. Estaba tranquilo, pero con miedo. Y me puse en contacto con vino los de medicina, Médicos Sin Fronteras, estuve con ellos, registré todas las casas porque yo vivía al lado de mi tía, y ahí estuvimos ahí. Y la historia pasa, y por acortar un poquito y amor al tiempo, recibes una llamada para presentarte a los Juegos Olímpicos. Empieza todo de normal, el Ministerio de Deporte manda una carta al instituto para permiso para ir de campamento para los Juegos Olímpicos.
Y ahí fui seleccionado ahí. ¿Y dónde fuiste? Barcelona. En el 92, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y cuando vienes a los Juegos Olímpicos y estás aquí en España, tomas una decisión importante, ¿verdad? Sí, porque estando ahí, ya antes, conforme está la situación, hablo con mis padres y dicen, si ves la oportunidad, pues te quedas. Digo, pues vale, no es que lo viese, que tenía $200 en el bolsillo nada más. Pasa que en la Vía Olímpica de Barcelona conocimos a misioneros americanos y preguntando una cosa a otra nos pusimos en contacto de unos misioneros de aquí que algunos conocéis, que llaman David y Susie Dixon, que viven en Madrid, y eran mis padres políticos de toda la vida que serán, que nos acogieron. Me acuerdo que David, bueno, un poco más alto que yo creo, estaba así en la tocha con la pancarta con nuestros nombres ahí. Éramos 3 que nos quedamos aquí y así empieza. Entonces tu vida transcurre con el boxeo, no te puedes ganar la vida, tienes que trabajar en otras cosas, vienes a la ciudad de Denia, ¿verdad? Sí. Y en todo ese, cuando miras atrás, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba dentro de mí y dentro de mí, dándome paz, sobre todo durante la guerra. Yo os digo, sí, miedo sí que tenía, pero no sé, miedo sí, pero paz y tranquilidad sí. No de pasota, ese sí, te ves pasar por tu lado, tienes miedo, pero dentro de eso sabes que una voz diciéndote, tranquilo, que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, y aquí estoy. Aquí estoy. Amén. Muchas gracias, Luis. Sin duda es una historia impactante, ¿verdad? Y cuando la cuentan en primera mano, no solo nos permite conocer más a Luis, a Focra, ¿verdad? Sino que también nos permite conocer más al Dios de Focra. Yo creo que eso es lo más importante. En medio de guerra, poder tener paz. Y eso es un poco lo que nosotros estamos hablando estas semanas. Perdón. ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo encontrar esa paz que hemos hablado? Con la ayuda del Señor, en esta mañana vamos a poder meditar en la Escritura y poder sacar de él principios que nos puedan aplicar a nuestras propias vidas para encontrar esa misma paz que encontró Luis, que aun a pesar del conflicto armado que él vivió, él podía sentir continuamente. Vamos a orar. Sí, bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por lo que has hecho en la vida de Luis. Muchísimas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque sabemos que tu paz está al alcance de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú toques nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que tú nos hables, Señor, que realmente seas tú susurrando en nuestros oídos, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cambiamos de micro y así nos ayudará. Muchas veces cuando leemos la palabra, sin darnos cuenta, pensamos que no es tal como se escribe, no la terminamos de creer. Cuando leemos textos como pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muchas veces no lo terminamos de creer. No terminamos de creer que la palabra es para nosotros, es para nuestro diario vivir. Y en medio de las dificultades nos enfocamos tanto en los problemas, tanto en la situación, que nos olvidamos que hay un Dios que está al alcance de una oración, que si se busca, se halla, y que si se le pide paz, Él pone paz en medio de toda situación. Cuando yo pienso en vidas atribuladas y pienso en las Escrituras,
pienso en aquel hombre al cual llamaban Bartimeo. Bartimeo era un hombre que pasaba dificultades, estaba pasando una situación muy difícil. Y yo creo que la vida, aunque nuestras vidas son muy diferentes a Bartimeo, hay muchos elementos en los cuales no solo Bartimeo nos puede hacer pensar, sino Bartimeo puede darnos el ejemplo para hoy. Dice la palabra en Marcos capítulo 10 que Jesús estaba recorriendo el camino hacia Jerusalén. Había cruzado el Jordán, se dirigía a Jerusalén y por lo tanto tenía que obligadamente cruzar la ciudad de Jericó, ya que el camino entraba por una parte de Jericó y salía por la otra. Jericó estaba a tan solo 25 minutos, o sea que ya estaban llegando a Jerusalén Jesús y sus discípulos para poder cumplir la Pascua. Y dice que al entrar en la ciudad, ahí estaba Bartimeo sentado junto al camino y viendo pasar toda esa gente que iba en peregrinación a Jerusalén. Todo judío estaba obligado a ir a celebrar la Pascua a Jerusalén si vivía en un radio de 25 kilómetros, pero sin duda había gente como Bartimeo que no podía ir y que solo podía ver la gente pasar. Le estaba ahí pidiendo y al escuchar el murmullo de la gente, el traqueteo del andar, preguntó ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ajetreo ahora mismo en el camino? Él no podía ver, no podía reconocer qué es lo que estaba pasando, por lo tanto dependía de que otros le dijeron. Y alguien se acercó a él y dijo: es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret. Y entonces aquel hombre empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. A veces nos pasa como en el caso de Luis, que no nos damos cuenta hasta qué punto la situación es complicada cuando alguien nos da testimonio. Ser ciego en aquella época era mucho más que tener una discapacidad visual. Ser ciego en aquella época era ser condenado al desprecio. Porque muchos creían que era la paga del pecado la consecuencia de su enfermedad. ¿Recordáis aquellos comentando: ¿y quién pecó, maestro, sus padres o él al nacer ciego? ¿Recordáis aquella conversación? Esa era la época en la que vivió aquel hombre conocido como Bartimeo, el hijo de Timeo. Por lo tanto, era despreciado, y no solo era despreciado, sino además tenía que pasar miseria. Porque no podía trabajar y porque no habían seguros médicos que le cubrieran, ni ayudas sociales que le sustentaran. Así que dependía de la generosidad de la gente que a su vez le despreciaba. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a una persona que no puede ver? ¿Os imagináis a una persona que tiene que verse obligado a mendigar el pan simplemente porque él nació ciego? Por eso aquel hombre, cuando pasa la multitud y oye que Jesús de Nazaret estaba ahí, sin duda dice: esta es la mía. Porque Bartimeo, como buen judío, había estado oyendo de las Escrituras. Oyendo muchas veces sin entender. Yo me imagino que este hombre, cuando estaba oyendo el Génesis y cómo el Señor separó la luz de las tinieblas y cómo en medio de las tinieblas puso una lumbrera y unos seres celestes, ¿verdad? Las estrellas y la luna por la noche y el sol por el día. Él no se podía imaginar la hermosura, porque su vida era totalmente negra. Él no podía imaginar que aquello que la palabra había transformado de Hoshek, de oscuridad densa, profunda, a Laila, esas noches que muchas veces miramos y nos quedamos embelesados viendo las estrellas y la luna. Noche, sí, pero ya no oscura. Noche que a veces con una luna llena
podemos andar sin necesidad de tener otra luz. Yo me imagino a este hombre escuchando las Escrituras y no pudiendo entender. Pero no solo no pudiendo entender que Dios escogiera un pueblo y que ese pueblo se apartara. No pudiendo entender que ese pueblo, a pesar de ser liberado, volvía a caer en idolatría. No pudiendo entender cuánto tiempo pasaría hasta que aquel salmo o aquella profecía de Isaías de que vendrá alguien, y cuando Él venga, los sordos escucharán y los ciegos verán, los esclavos serán liberados, el año nuevo será declarado, no pudiendo entender hasta que empieza a escuchar de que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, que está haciendo prodigios y que muchos dicen que es el Mesías prometido. Y cuando escucha que aquella multitud que pasa está liderada por aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, por aquel hombre que era la única esperanza, no puede hacer otra cosa que ¿qué? Que clamar: Hijo de David, sinónimo de Mesías, ten misericordia de mí. Y resulta que le dicen, según las Escrituras, le dicen que se calle. Tratan de acallarlo, de silenciarlo. Pero ¿sabéis qué? Él no se podía callar. Él no se podía callar. Él no podía estar más en esa situación que se hacía permanente e insostenible. Él no podía callar hasta ver cubierta su necesidad. Él no podía callar hasta que la situación cambie, hasta que algo nuevo ocurra, hasta que Él pueda disfrutar de lo que las Escrituras dicen. Él no podía callar. Y hermanos, nosotros tampoco deberíamos callar. Cuando los momentos llegan y las situaciones llegan y parece que todo se viene abajo, cuando parece que no hay salida y que es imposible que uno pueda llegar a ver la luz en medio de los problemas, aquel hombre no calla. Y no solo no calla, sino que con una inquebrantable insistencia grita aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esperando a que Él respondiera a su clamor. Y seguimos leyendo la historia. Y dice: y Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. ¿Os dais cuenta que la palabra de Dios no solo nos habla de un Dios de poder, sino que también nos habla de un Dios de misericordia? Un Dios que no deja sin respuesta al que llama, que no deja sin encontrar al que busca. Un Dios que responde porque nos ama. Y vemos que nos ama porque Él es amor. Y cuando Él escuchó a aquel hombre clamando desesperadamente por una salida, por una solución, por una respuesta, Él se detuvo y le dijo: llamadlo. Dice que los discípulos le dijeron: ánimo, levántate, te llama. ¿Os imagináis aquel hombre? Cuando escucha: ten ánimo, confía, levántate, te llama. Te llama Jesús. Te llama Jesús de Nazaret. Aquel que llama para consolar. Aquel que llama para animar. Aquel que llama para restaurar. Aquel que llama
al que le busca. Y yo cuando leo esto me estremezco. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Yo me imagino a Marcos escribiéndonos esto, sin saber cómo describir aquella reacción de aquel hombre que sabe que el Señor le va a prestar atención y va a responder a su llamado. Aquel hombre que por un instante ve un pequeño atisbo de esperanza. Dice que aquel hombre quitó su manto, se levantó, quitó todo aquello que le obstaculizaba para andar y se dirigió hacia esa voz que le decía: llamadlo, llamadlo. Porque él no podía dejar pasar la oportunidad de satisfacer su necesidad, la oportunidad de encontrarse cara a cara con Jesús, la oportunidad de dar a Dios para resolver su problema. Él no podía dejar pasar la oportunidad. Y se levantó inmediatamente. Y eso me hace pensar en mí. Yo no sentí, pero por lo menos en mí. Porque hay ocasiones donde yo no me levanto. Cuando ese anhelo de cambio, de transformación, cuando ese anhelo de reconocer que algo necesito, que algo tiene que haber nuevo, que deseo esa paz que Él tanto promete, cuando tengo ese anhelo, muchas veces, ¿sabéis qué hago? Yo, Josué, lo dejo desvanecerse. No respondo a ese anhelo. Se disuelve. Y mi situación no cambia. Y sigo igual. Pero Él no esperó. Él se apresuró porque no quería dejar pasar esa oportunidad. Él no quería dejar pasar esa oportunidad. Dice que Él se acercó. Y aquel Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? 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 ¿Os imagináis aquel hombre? ¿Qué estará queriendo decir Jesús? ¿Acaso Jesús no sabe de qué tenemos necesidad? Aún antes que salga de tu boca, Él lo conoce. Entonces, ¿qué Jesús pretendía cuando le dijo y nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Yo creo que el Señor estaba viendo si su fe era una fe simplemente milagrera, deseosa de un milagro, que tan pronto lo recibimos, salimos corriendo y si te he visto, no me acuerdo, o quería algo más. Porque sin duda el Señor tenía mucho más que ofrecerle. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquel hombre le dice que recobre la vista. Y dice la Escritura: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Porque lo único que demanda Dios para darnos aquello que necesitamos es fe.
Y es curioso, porque si leemos la Escritura, la fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios nos da, que lo pone a nuestro alcance y simplemente quiere que lo ejercitemos. Fijaos la generosidad de Dios, que lo único que demanda, Él nos lo ofrece de antemano. Lo único que quiero es que confíes. ¿Tienes confianza en mí? ¿Tienes fe en mí? ¿Realmente crees que puedo ser el Señor de tu diario vivir, de cada problema, de cada circunstancia? ¿Lo crees? Porque si lo crees, tu fe es todo lo que necesito. ¿Os imagináis lo que para un ciego significa ver? ¿Os hacéis una idea? Lo que es pasar de estar viendo oscuro completamente a ver. Yo me he puesto a ver vídeos en YouTube para hacerme una pequeña idea de lo que podría ser. What are these things? Those are just extra balloons. Balloons? It's in the box, honey. Imaginaros si esto es pasar de ver en blanco y negro a ver en colores. ¿Qué no sería pasar de no ver a ver? ¿Qué sería? Algunos me han preguntado qué significa tener fe. Y yo creo que la mejor ilustración es justamente esto. Que como aquel ciego dice que antes yo no veía, pero ahora veo. Que antes yo no creía, pero ahora ya creo. Que antes yo no sentía, pero ahora siento. Que antes desconocía y ahora sé que Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que puede responder a mi situación si lo busco, y lo busco de corazón. Él está dispuesto a poner paz en medio de mi noche si nosotros le dejamos. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso saber que contamos con un Dios poderoso, que no solo está dispuesto a dar vista al ciego? Porque la vida de este hombre cambió físicamente. No solo pasó a ver, no solo pasó a poderse ganar el pan con el sudor de su frente. No solo pasó a entender las Escrituras y a poder entender que Dios tenía una vida mejor para él. No solo pasó a ser aceptado y sentirse dentro de un grupo que es la familia de la fe, sino que además empezó a experimentar la fe, la esperanza, el amor, la paciencia y la paz, que son frutos del Espíritu Santo. Una vida transformada, una vida que escuchó que el ahora y el hoy había que aprovecharlos, que escuchó que aquel que podía ser la respuesta y traer esa paz que invade todo nuestro ser, desde lo físico a lo emocional, desde lo emocional a lo social y desde lo social a lo espiritual, estaba a su alcance. Aquel que aprovechó la oportunidad, que clamó al Señor con fe y experimentó el maravilloso toque del Señor Jesús. Hoy, al igual que ayer, el Señor está recorriendo este lugar. Hoy, al igual que ayer, el Señor está a nuestro alcance para romper con nuestra monotonía, para romper con nuestro pecado, para traer algo nuevo. Dios está aquí y ahora. Clama,
y Él te responderá y Él pondrá paz. El evangelista Lucas dice en la carta de Hechos 9:31. Entonces, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. La iglesia tenía paz. Y el mundo veía esa paz y la recibía gracias a que hombres y mujeres decidieron creerle, clamarle y seguirle. Yo no sé lo que vas a hacer tú hoy. Yo solo puedo responder por mí. Pero sí, me gustaría orar por ti. Si estás atribulado, como aquel hombre llamado Bartimeo, si estás pasando dificultades, si estás dispuesto a hacer un examen de ti mismo y reconocer que le necesitas encontrar por primera vez, que le necesitas encontrar de nuevo, que necesitas renovar tu vida. Si es así, clama a Él hoy. Os invito a poneros en pie. Vamos a orar. Y si tras esta oración tú lo deseas, que podamos orar por ti, para que desde ya experimentes que no estás solo y que hay una familia, la familia de la fe, que está dispuesto a apoyarte. Ven aquí a vuestra derecha, al fondo, y oraremos por ti. Sí, bendito Padre Celestial, gracias porque cuando tu palabra se abre, cuando acontecimientos que muchas veces nos pasan desapercibidos captan nuestra atención y nos damos cuenta de quién somos nosotros, pero sobre todo de quién eres tú. Nuestras vidas no pueden hacer otra cosa que clamar a ti. Hijo del hombre, ten misericordia de mí, porque te necesitamos, porque necesitamos estar en paz contigo, porque necesitamos estar en paz con nosotros mismos, Señor, porque necesitamos estar en paz con otros. Ten misericordia de mí en esta mañana. Permite que tu paz llene mi vida, Señor.